Episodio 5. López, el prisionero y la tortura. López permanecía encadenado en la fría y sombría prisión. Atrapado por los tres vigilantes, su ira y frustración crecían con cada segundo. Sin sus poderes regenerativos, se sentía vulnerable por primera vez en eones. El ambiente era pesado, y las paredes parecían burlarse de su impotencia. Un día, Noble 001 apareció frente a la celda de López. Su mirada era fría y calculadora, y su voz resonó como un eco metálico. Escucha, López. Vamos a ponerte a prueba. Quiero ver cuánta resistencia queda en tu maldita inmortalidad. Vamos a exponerte al peor veneno y las enfermedades más letales del multiverso. A ver si sigues siendo tan arrogante. López lo miró con odio y una sonrisa desafiante. ¿Crees que puedes quebrarme? He visto cosas que tú frágilmente no podrías soportar, Noble. Noble 001 no dijo nada más. Se retiró con calma, pero en cuestión de minutos apareció Crocaster 64, el más brutal de los vigilantes. Así que este es el gran López, ahora reducido a un simple juguete de laboratorio. Dijo Crocaster mientras lo observaba con desprecio. Hoy serás nuestro conejillo de indias. Veamos cuánto dolor puedes soportar sin tus regeneraciones. Antes de que López pudiera responder, fue sacado de su celda y atado a una camilla de metal. Las correas quemaban su piel, recordándole su fragilidad actual. Frente a él, un equipo de máquinas extrañas comenzó a activarse, llenando el aire con un zumbido eléctrico. El primer líquido, un veneno oscuro y espeso, fue inyectado en su brazo. López gritó de dolor cuando sintió cómo el veneno corroía sus venas. Luego, un segundo líquido, esta vez brillante y dorado, fue introducido para curarlo, pero solo aumentó el tormento. Día tras día, mes tras mes, los vigilantes llevaron su cuerpo al límite. Le inyectaron enfermedades de universos olvidados, virus capaces de diezmar civilizaciones enteras. Cada vez que sobrevivía, aumentaban las dosis, buscando quebrarlo. Sin embargo, López no se rendía. Su odio hacia ellos lo mantenía vivo. A medida que pasaba el tiempo, algo comenzó a cambiar en su cuerpo. Sin que los vigilantes lo notaran, su sistema inmunológico evolucionaba. Cada veneno, cada enfermedad, lo hacía más fuerte. Su piel, ahora marcada por cicatrices, comenzó a resistir incluso los virus más letales. Un día, mientras Noble 001 regresaba con un nuevo frasco de líquido tóxico, López lo miró fijamente con una sonrisa oscura. ¿Eso es todo lo que tienes?, dijo López, su voz ronca pero desafiante. Empiezas a aburrirme, Noble. Noble 001 lo observó con una mezcla de sorpresa y curiosidad. ¿Cómo es posible? Esto debería haberte matado hace semanas. López rió, una carcajada que resonó en las paredes de la prisión. ¿No lo entiendes? Ustedes no me están destruyendo, me están perfeccionando. Crocaster apareció en ese momento, alarmado por las palabras de López. ¿Qué demonios está pasando aquí? Noble 001 respondió con seriedad. Está resistiendo, y no solo eso, parece que está evolucionando. Los dos vigilantes se miraron con preocupación. Sin embargo, antes de que pudieran tomar alguna decisión, López levantó la cabeza, su mirada llena de determinación. Todavía no estoy en mi máximo poder, pero cuando lo esté, van a desear nunca haberme encerrado. El tiempo pasó en la prisión como una tortura infinita. Los vigilantes, incapaces de destruir completamente a López, decidieron llevarlo al límite. Día tras día, lo inyectaban con venenos más potentes y enfermedades más devastadoras, llevándolo a las puertas de la muerte y regresándolo con cruel precisión. Sin embargo, no bastaba para ellos. Decidieron someterlo a una nueva fase de tormento. Contrataron sicarios de diferentes universos, seres especializados en las formas más despiadadas de tortura. El primer sicario llegó, un ser llamado Abel. Su técnica era precisa y brutal. Con herramientas de tortura desconocidas, Abel desollaba lentamente la piel de López, pieza por pieza. Extraía fragmentos de su cuerpo y los ofrecía a bestias hambrientas que devoraban su carne frente a él. A pesar del dolor indescriptible, López se negaba a gritar. Cada vez que Abel le exigía que suplicara, López simplemente lo miraba con desprecio. ¿Eso es todo lo que tienes?, decía López, escupiendo sangre. He soportado peores cosas que tú. Pero Abel no fue el único. En total, 300, 400 torturadores se turnaron para intentar quebrarlo. Algunos arrancaban su corazón repetidamente solo para ver cómo intentaba regenerarlo. Otros lo quemaban hasta los huesos y luego lo dejaban sanar parcialmente, solo para reiniciar el ciclo.
Durante este tiempo, López no tuvo descanso, su cuerpo era un campo de batalla de dolor y resistencia. El tiempo dejó de tener significado. Pasaron siglos, milenios incluso, y el rostro de López, aunque marcado por cicatrices, seguía mostrando una determinación inquebrantable. Sin embargo, por dentro, el sufrimiento comenzaba a cobrar factura. En su celda, cuando estaba solo, López se sentaba con la cabeza baja, su cuerpo temblando por el desgaste. No voy a rendirme, no puedo, se repetía a sí mismo, como un mantra para no perder la cordura. Una noche, después de otro ciclo de tortura interminable, López fue arrojado de nuevo a su celda. Su cuerpo estaba destrozado, su regeneración apenas funcionaba, y el dolor era insoportable. Sentado en el suelo frío y oscuro, murmuró para sí mismo. Me olvidé de algo, mi vida siempre ha sido sufrimiento, desde el principio. Esto no es nada nuevo. Por un instante, López recordó fragmentos de su pasado, los momentos en que había superado adversidades imposibles. Su mente, al borde del colapso, encontró fuerza en esos recuerdos. Si sobreviví al infierno antes, puedo sobrevivirlo ahora. Los vigilantes, observando desde la distancia, comenzaron a notar algo extraño. A pesar de los milenios de tortura, López no había caído en la locura. No había suplicado ni aceptado su derrota. En cambio, su cuerpo seguía fortaleciéndose, adaptándose a los tormentos que le imponían. Crocaster 64 observó a López desde una cámara de vigilancia y habló con Noble 001. Esto no está funcionando como esperábamos. En lugar de destruirlo, parece que estamos creando algo peor. Noble 001, con su tono frío y calculador, respondió. Tal vez sea hora de cambiar la estrategia. Si no podemos quebrarlo físicamente, tal vez debamos destruir su espíritu de otra forma. Sin embargo, en lo más profundo de la celda, López, agotado y herido, levantó la mirada. Sus ojos ardían con una determinación inhumana. No importa lo que hagan, susurró. Siempre voy a levantarme. López permanecía en el suelo, maltrecho, con el cuerpo cubierto de heridas y la respiración pesada. Crocaster 64, junto a Rex y Noble 001, observaban en silencio. Su derrota era evidente, pero en los ojos de López aún brillaba un destello de desafío. Crocaster cruzó los brazos, su figura imponente parecía dominar el ambiente. Acepta tu lugar, López. Este es tu límite. No hay necesidad de prolongar esto. Pero López, entre jadeos y con una risa amarga, levantó la mirada. Sus labios sangrantes formaron una sonrisa desafiante. ¿Eso crees, Crocaster? Todavía, puedo pelear. Noble 001 se inclinó un poco hacia adelante, evaluando la situación. ¿Pelear? Apenas puedes mantenerte consciente. Esto es patético. López, apoyándose en una rodilla, escupió sangre al suelo y gritó con furia. Una vez más. Te desafío otra vez, Crocaster. Si pierdo, seré tu maldito esclavo. Pero si gano, me dejarás libre. Los ojos de Rex brillaron con sorpresa, mientras que Crocaster rió profundamente, su risa retumbaba como un trueno. ¿Libre? Repitió Crocaster, dando un paso al frente. ¿Crees que puedes vencerme en tu estado actual? Muy bien, López. Acepto tu desafío. Pero no habrá misericordia esta vez. El pacto del destino. Crocaster extendió su mano, y de su palma emergió una energía oscura que formó un sello. Aquí está el pacto. Si ganas, serás libre. Pero si pierdes, serás mío, mi esclavo eterno. ¿Aceptas estas condiciones? López, a pesar del dolor, extendió su mano y selló el trato. Acepto. El sitio de la batalla. El espacio se distorsionó. En un abrir y cerrar de ojos, ambos fueron transportados a un coliseo cósmico. El suelo era cristalino, reflejando las estrellas que giraban a su alrededor, mientras columnas de energía pura emergían como guardianes silenciosos. Crocaster dio un paso adelante, su cuerpo emanando una aura caótica que parecía retorcer el mismo espacio. Te daré una oportunidad justa, López. Recupera tus poderes. No quiero excusas cuando te aplaste. Con un movimiento de su mano, Crocaster deshizo las restricciones sobre López. El poder demoníaco y angelical de López regresó como una tormenta desatada. Su cuerpo brillaba con un aura ardiente mientras su regeneración y fuerza alcanzaban su máximo esplendor. Ah, López sonrió, sintiendo la fuerza regresar a su cuerpo. Esto es lo que esperaba. Crocaster sonrió también, pero su sonrisa era más siniestra. Perfecto. Ahora, demuéstrame si mereces vivir. La batalla comienza. López fue el primero en atacar, cargando con una velocidad impresionante hacia Crocaster.
Cada golpe era rápido y preciso, cargado de energía demoníaca, pero Crocaster bloqueaba con facilidad, como si estuviera jugando. ¿Es esto todo lo que tienes?, dijo Crocaster, esquivando un golpe y contraatacando con un puñetazo devastador que envió a López volando hacia una columna de energía. López se levantó rápidamente, sus ojos brillando con furia. «No tan rápido», gritó, extendiendo ambas manos y lanzando una ráfaga de energía angelical mezclada con fuego demoníaco. La explosión iluminó el coliseo, pero cuando el polvo se disipó, Crocaster seguía de pie, apenas dañado. «Interesante. Has mejorado. Pero ahora es mi turno». Crocaster desató su verdadera fuerza, aumentando su velocidad y poder de ataque. Cada golpe era como un cataclismo, rompiendo el suelo cristalino del coliseo y desestabilizando el entorno. López luchaba con todas sus fuerzas, esquivando y contraatacando, pero cada vez era más evidente que Crocaster tenía la ventaja. El momento decisivo. Crocaster invocó su arma definitiva, una lanza caótica que vibraba con una energía destructiva. «Con esta lanza, López, acabaré contigo. Prepárate para conocer el verdadero significado de la derrota». López, jadeando, levantó ambos brazos, acumulando toda su energía en un último ataque desesperado. «No, he terminado todavía». Ambos se lanzaron el uno hacia el otro, sus armas chocaron en una explosión de energía que iluminó todo el coliseo. La fuerza del impacto fue tan intensa que el espacio mismo pareció fracturarse. Cuando el polvo se asentó, López estaba nuevamente en el suelo, malherido y sin fuerzas. Crocaster, aunque levemente herido, seguía en pie, su figura imponente proyectando una sombra sobre López. Crocaster dejó caer su lanza, su mirada fija en el derrotado López. «Eres fuerte, López. Pero no lo suficiente». Rex y Noble 001 aparecieron en el coliseo, observando la escena. Noble 001 comentó con una voz fría: «A pesar de todo, sigue siendo un rival interesante». Rex asintió, cruzando los brazos. «Sí, pero esta vez aprendió su lugar». Crocaster se inclinó hacia López, sus ojos brillando con una mezcla de respeto y superioridad. «Has perdido, López. Ahora cumplirás tu parte del trato». López yacía en el suelo del coliseo, sus fuerzas completamente agotadas. Su respiración era pesada, y la derrota lo envolvía como una sombra opresiva. Crocaster 64, con una expresión de victoria y severidad, se acercó a él, su silueta oscura parecía absorber toda la luz del entorno. Crocaster alzó su mano y murmuró un hechizo antiguo. De su palma brotó una cadena etérea, negra como el abismo y rodeada de símbolos brillantes que se movían en constante flujo. La cadena se enroscó alrededor de López como una serpiente, sujetando sus brazos y piernas con firmeza. «Ahora», dijo Crocaster con voz grave, «eres mío. Desde este momento, serás mi esclavo. Harás lo que yo diga y obedecerás cada una de mis órdenes. No tienes opción, López». López levantó la mirada, pero sus ojos carecían del fuego que antes los caracterizaba. Con un suspiro cansado y resignado, bajó la cabeza. «Lo he perdido todo, no soy lo suficientemente fuerte. No merezco la libertad». La reunión de los vigilantes Rex y Noble 001 se acercaron lentamente, sus miradas fijas en el derrotado López. Noble 001 lo examinó con una expresión fría pero calculadora. «Nunca pensé que veríamos a López doblegarse de esta manera», dijo, cruzando los brazos. «Pero supongo que incluso los más orgullosos deben aprender su lugar». Rex permaneció en silencio por unos momentos antes de hablar, su voz más suave de lo esperado. «Es fuerte, pero quizás esta derrota sea necesaria. Tal vez ahora pueda entender que el verdadero poder no solo está en la fuerza bruta, sino en la disciplina y el propósito». Crocaster no apartó la mirada de López, observándolo con intensidad. «Tendrás mucho tiempo para reflexionar, López. Ahora trabajarás bajo mi mandato. No solo cargarás con las cadenas físicas, sino también con el peso de tus decisiones». López, resignado López, todavía encadenado, fue escoltado fuera del coliseo por los tres vigilantes. Cada paso que daba parecía más pesado que el anterior, no solo por las cadenas, sino también por el peso de su derrota. Dentro de su mente, una tormenta de pensamientos lo azotaba. «Fallé. No soy el más fuerte. Todo por lo que he luchado, ha sido en vano». Finalmente, llegaron a una vasta extensión desolada, un terreno donde Crocaster planeaba someterlo a trabajos forzados como parte de su castigo. López fue dejado de rodillas, mirando al suelo mientras los tres vigilantes lo rodeaban. «Levántate», ordenó Crocaster con voz severa. «Tu primer trabajo comienza ahora». López, con la cabeza baja, respondió en un susurro.
He fallado, pero no me rendiré. Aunque sus palabras eran débiles, había un pequeño destello en su interior, una chispa apenas visible, pero que prometía que esta no sería su derrota definitiva. López despertó al amanecer en el desolado terreno donde los vigilantes lo habían dejado. Las cadenas etéreas aún lo sujetaban, y su cuerpo, aunque fuerte, sentía el peso del trabajo constante y las órdenes inquebrantables de Crocaster 64. Ya no era el López de antes, aquel que desafiaba a los más poderosos y caminaba con una arrogancia inquebrantable. Ahora, con cada día que pasaba, algo dentro de él comenzaba a cambiar. La nueva rutina desde el momento en que salía el sol hasta que se ocultaba, López trabajaba bajo la vigilancia estricta de Crocaster. Movía rocas colosales, reparaba estructuras y, en ocasiones, era enviado a mundos desolados para extraer recursos o cumplir misiones peligrosas. Aunque aún era frío y distante, poco a poco comenzó a adaptarse. Un día, mientras cargaba un enorme fragmento de cristal, Crocaster lo observó desde la distancia. ¿Es esto lo que siempre imaginaste, López?, preguntó, su voz cortante pero con una pizca de curiosidad. El gran vigilante, reducido a un simple trabajador. López, jadeando por el esfuerzo, levantó la mirada y, por primera vez, no respondió con ira ni desafío. En cambio, murmuró: no. Pero tal vez lo necesitaba. Crocaster arqueó una ceja, sorprendido por la respuesta. Sin decir más, dio media vuelta y se marchó, dejando a López con sus pensamientos. La introspección de López con cada tarea completada, López comenzó a reflexionar sobre sus acciones pasadas. Recordó sus combates, sus victorias, y cómo había subestimado a los demás. Ahora, cada desafío que enfrentaba bajo las órdenes de Crocaster le enseñaba algo nuevo. Siempre pensé que ser fuerte significaba dominar a los demás, pensó mientras tallaba una estatua en el duro suelo. Pero ahora entiendo que la verdadera fuerza está en el control sobre uno mismo. Poco a poco, su actitud comenzó a cambiar. Aunque seguía siendo reservado, los momentos de ira y orgullo empezaron a desaparecer. Su mirada, antes llena de furia y arrogancia, ahora mostraba una calma inesperada. El impacto en Crocaster un día, mientras López trabajaba en una misión especialmente difícil en un mundo volcánico, Crocaster 64 apareció para supervisarlo. López, cubierto de sudor y cenizas, no mostró signos de quejarse ni de rendirse. ¿Qué estás tramando, López?, preguntó Crocaster, cruzándose de brazos. Esto no es propio de ti. Antes habrías intentado matarme 10 veces ya. López soltó una carcajada seca. Quizás me estoy cansando de perder. O quizás, estoy aprendiendo que hay más en esta vida que luchar por orgullo. Crocaster lo miró fijamente, intentando descifrar si López hablaba en serio. Finalmente, asintió. HMPH. Tal vez haya esperanza para ti después de todo. La chispa de compasión con el tiempo, López comenzó a notar cosas que antes ignoraba. Un día, mientras trabajaba, vio a una criatura pequeña atrapada bajo una roca. En lugar de ignorarla, como habría hecho antes, se detuvo y usó sus manos desnudas para liberarla. La criatura, agradecida, lo siguió durante días, como si reconociera un cambio en él. Rex, al enterarse de esto, comentó sarcásticamente: mira quién se ha convertido en un salvador de almas. ¿Qué sigue, López? ¿Sonrisas y flores? Pero López no respondió con su habitual burla. En cambio, sonrió levemente y dijo: quizás, Rex. Quizás. Un nuevo propósito. Aunque todavía era frío y distante, López comenzó a encontrar un extraño consuelo en su nueva rutina. Poco a poco, entendió que su sufrimiento y trabajo no eran solo un castigo, sino una forma de redescubrirse. Crocaster, Rex y Noble 001 lo observaban desde la distancia, notando cómo el otrora arrogante vigilante comenzaba a transformarse en alguien diferente. ¿Crees que está cambiando de verdad?, preguntó Noble 001. No lo sé, respondió Crocaster, pensativo. Pero si lo hace, puede que este sea el comienzo de algo que ninguno de nosotros esperaba. López estaba sentado en el borde de un acantilado, contemplando el cielo estrellado. Aunque su mirada aún era fría, en su interior algo comenzaba a quebrarse. Las palabras de Crocaster 64, los desafíos de Rex y la constante vigilancia de Noble 001 resonaban en su mente. Por primera vez en mucho tiempo, López sentía que estaba perdiendo el control, pero no de la manera que temía. Esa noche, mientras el viento soplaba con fuerza, Rex se le acercó, con los brazos cruzados y una expresión seria en su rostro. ¿Qué estás haciendo aquí, López?, preguntó Rex, inclinándose ligeramente hacia él.
No es propio de ti estar tan callado. López no respondió de inmediato. Su mirada permaneció fija en el horizonte. Finalmente, suspiró y dijo: estoy pensando. Algo que no hacía desde hace mucho. Rex levantó una ceja, intrigado. ¿Pensando en qué? En mí mismo. En lo que he hecho. En lo que soy, o lo que fui. La misión inesperada al día siguiente, Crocaster 64 convocó a López. Le dio una tarea simple: viajar a un mundo devastado por la guerra y extraer un artefacto valioso. López aceptó sin cuestionarlo, aunque notó un tono extraño en la voz de Crocaster, como si estuviera poniendo a prueba algo más que su fuerza. Cuando López llegó al mundo, el caos reinaba. Las ciudades estaban en ruinas, los cielos teñidos de rojo, y el aire estaba lleno de polvo y cenizas. Caminando por las calles desoladas, vio lo que siempre había visto: destrucción, muerte y desesperación. Pero esta vez, algo diferente capturó su atención. Entre los escombros, escuchó un débil llanto. Se detuvo, entrecerrando los ojos, y siguió el sonido hasta encontrar a un niño pequeño, cubierto de polvo y temblando de miedo. Cerca de él, un perro flaco y herido intentaba protegerlo de los peligros del entorno. López se quedó inmóvil, observando la escena. En el pasado, habría ignorado algo así. Después de todo, no era su problema. Pero esta vez, algo dentro de él lo hizo detenerse. ¿Qué estás haciendo?, murmuró para sí mismo. El niño lo miró con lágrimas en los ojos, incapaz de hablar. El perro, aunque herido, gruñó débilmente, intentando proteger a su pequeño amigo. La decisión inesperada. López extendió una mano hacia el niño, quien retrocedió instintivamente. No voy a hacerte daño, dijo López, su voz más suave de lo habitual. Ven conmigo. El niño, aunque dudoso, finalmente permitió que López lo levantara. Con el niño en un brazo y el perro en el otro, comenzó a caminar hacia un lugar seguro. A medida que avanzaba, López se encontró ayudando a otros sobrevivientes. Una madre atrapada bajo los escombros, un anciano que había perdido a su familia, un grupo de animales abandonados. Aunque no entendía por qué lo hacía, continuaba moviéndose, como si algo más grande que él lo impulsara. El regreso a los vigilantes. Cuando López regresó con el artefacto, Crocaster lo esperaba, acompañado de Rex y Noble 001. Los tres lo miraron con curiosidad al notar que no estaba solo. ¿Qué es esto?, preguntó Crocaster, señalando al grupo de sobrevivientes detrás de López. Ellos necesitaban ayuda, respondió López, evitando la mirada de los vigilantes. Rex soltó una carcajada. ¿Tú? ¿Ayudando a alguien? Esto es nuevo. No lo hice por ellos, dijo López rápidamente, aunque incluso él dudaba de sus propias palabras. Lo hice porque, simplemente lo hice. Crocaster lo miró fijamente, como si intentara leer su mente. Tal vez, López, finalmente estás aprendiendo algo. Noble 001 intervino, su voz más calmada pero profunda. El poder sin propósito es solo un peso muerto. Tal vez este sea tu primer paso hacia algo más grande. López no respondió. En su interior, sabía que algo estaba cambiando, aunque no podía definir exactamente qué. López estaba sentado frente al fuego, en un rincón del bastión donde los vigilantes solían reunirse. Su postura era relajada, algo inusual para alguien que siempre había estado al filo del conflicto. Frente a él, Crocaster 64, Rex y Noble 001 lo observaban con expresiones que iban desde la desconfianza hasta la intriga. Finalmente, fue Crocaster quien rompió el silencio. No entiendo qué te está pasando, López. Antes eras un ser frío, un arma, un soldado sin piedad. Ahora, estás ayudando a quienes antes destruirías sin pensarlo. López levantó la mirada hacia él, pero no respondió de inmediato. Había una calma en su rostro que descolocaba a los tres vigilantes. La pregunta de Rex, ¿por qué el cambio, López?, preguntó Rex, cruzándose de brazos. Tú mismo nos dijiste que no importaba nada ni nadie, excepto tú mismo y quien estuviera por encima de ti. Ahora, de repente, estás salvando a niños y animales. ¿Qué pasó contigo? López exhaló lentamente y respondió. No lo sé con certeza. Quizá me cansé de ser lo que ustedes esperaban de mí. Quizá, por primera vez, vi algo en mí que nunca había visto antes. Un propósito más allá del caos. Noble 001 lo observa. Noble 001, siempre el más analítico, inclinó la cabeza, estudiando cada palabra de López. ¿Un propósito, dices? ¿Crees que salvar vidas te redime de todo lo que has hecho? López negó con la cabeza, mostrando una leve sonrisa. No. Sé que lo que he hecho no puede deshacerse. Pero no busco redención. Solo quiero ser algo más que una herramienta.
Crocaster interviene. Crocaster se inclinó hacia adelante, su presencia imponente llenando la habitación. ¿Y qué crees que significa ser algo más? ¿Crees que ayudar a unos pocos sobrevivientes cambia lo que eres? López lo miró directamente, sin rastro de miedo. Tal vez no cambie lo que fui, pero sí lo que puedo ser. Crocaster se quedó en silencio por un momento, sorprendido por la firmeza de la respuesta. La sonrisa de López por primera vez en años, López dejó escapar una leve sonrisa. Una sonrisa sincera, aunque cargada de cierta melancolía. Los tres vigilantes intercambiaron miradas, sorprendidos por lo que veían. Ustedes no lo entienden todavía, ¿verdad? Continuó López, con un tono más relajado. No estoy haciendo esto por ustedes ni por mí. Lo hago porque, por primera vez, quiero ver si puedo construir algo en lugar de destruirlo. Los vigilantes no supieron qué decir. Rex miró a Noble 001, quien parecía estar reflexionando profundamente. Crocaster, por su parte, simplemente asintió, como si aceptara lo que López decía, aunque con cierta reserva. El cierre del encuentro. López se levantó lentamente, mirando a cada uno de ellos. Les serví como una herramienta, y lo seguiré haciendo si ese es mi destino. Pero no voy a ser el mismo López de antes. Antes de salir de la habitación, se giró y añadió. Gracias por darme algo que no sabía que necesitaba. Tiempo para pensar. Los tres vigilantes se quedaron en silencio, viendo cómo López se alejaba. Habían subestimado lo que un cambio de perspectiva podía hacer incluso en alguien como él. Fin de la parte 5.